Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast que todas las semanas estamos transmitiendo y llegando a la comunidad mundial a través de las redes sociales. En esta ocasión con un invitado de lujo, un invitado de larga trayectoria en el ámbito de la cultura, de la historia y bueno, y muchos aspectos, porque hablar con el doctor Dumar Iglesias Mata es hablar de largo en el ámbito de la radiofonía, también en el ámbito de las leyes, y bueno, un hombre muy polifacético que nos honra con su presencia. Y también pues contamos como siempre con la presencia de nuestro querido amigo de la Fundación Argos, el compañero Julio Villacreces. En esta ocasión, un tema de trascendencia. Estamos en el mes del manabitismo, acá en Manabí, la provincia de Manabí, República del Ecuador. Le ponemos mucho énfasis en este mes de junio al mes del manabitismo, y detrás de eso, del manabitismo, es innegable reconocer la figura de un hombre de trascendencia mundial que ha dado origen a esto de la celebración del manabitismo, y que lo tomamos como figura icónica. Bienvenido, doctor Dumar Iglesias Mata, a nuestro conversatorio. Muchas gracias, señor doctor Zambrano, muchas gracias, compañero Julio Villacreces, televidentes todos. Es un honor para mí compartir con este instituto universitario de tanto prestigio a nivel nacional e internacional. Bien, muchas gracias. Julito. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través de las redes de Ixo Cultural. Para mí es un placer conversar con un ícono de la cultura manabita, un devoto de Eloy Alfaro, que lo tenemos aquí en Nuestro líder. Sí, para las cámaras. Nuestro libertador. Porque en el mes de junio también, el mes del alfarismo, el 5 de junio el triunfo de la Revolución Liberal, y el 25 de junio el natalicio del liberador, como decía Dumar Iglesias, que es Eloy Alfaro Delgado. Entonces Dumar es un hombre multifacético, que en agosto es el Día Nacional de la Cultura, un promotor, un gestor y un hombre que dejó una huella en el quehacer cultural de la provincia, editor de libros, periodista, corresponsal. ¿Qué es que no ha hecho? Por eso lo decía yo justamente al inicio del podcast. Y una de las mejores voces en la locución y en la declamación poética. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la parte de historia, por la parte literaria, por la parte histórica? Yo pienso que debemos... Por la parte histórica. La historia. ¿Qué fue el que lo motivó a investigar y dedicar su vida? ¿De dónde nace ese a ser tan alfarista? Sí, realmente es un anecdotario muy interesante, ¿no? Yo me fui a estudiar a Guayaquil en 1972 y a los pocos días ingresé a trabajar como cronista especial de Agencia Ecuatoriana de Prensa, y meses más tarde, Ricardo Poli Carrillo, periodista portovejense, y Nancy Bravo de Ramsey, periodistas portovejenses, me llamaron a trabajar para reemplazo esporádico de los periodistas de Diario El Universo que pedían vacaciones, que pedían licencia, que no podían trabajar fines de semana o días festivos, y me incorporé pues de esa manera como una clase viva de periodismo también a Diario El Universo, y a través de Ecuatoriana de Prensa a los diferentes medios de comunicación radiales, escritos y televisados del Ecuador de entonces. Hizo historia de la Agencia Ecuatoriana de Prensa, también fue la primera agencia informativa del Ecuador. Y Nancy Bravo de Ramsey, portovejense, me designó subdirector de suplemento para todos de Diario El Universo. Y el año 1974, por el mes de noviembre más o menos, me dijo: Dumar, ¿tú podrías hacer un reportaje sobre la vida, obra y muerte de Eloy Alfaro? Pero claro que sí, le dije. Pero yo tenía
solamente las nociones elementales sobre quién fue Eloy Alfaro, nacido en Montecristi, héroe liberal, y lo poco que nos enseñan en escuela y colegio, ¿no? Entonces me dice, necesito un reportaje a 2 páginas para el suplemento para todos, para el 28 de enero de 1975. Entonces yo tenía noviembre, diciembre y unas 2 semanas de enero para preparar el reportaje. Inmediatamente visité, pues, no podía ser de otra manera, un crítico de Alfaro, como era el doctor Wilfrido Lor, que escribió un libro incluso titulado Eloy Alfaro, y a grandes personajes de la historia, de la literatura en Guayaquil, y a instalarme en las bibliotecas, la municipal, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Casa de la Cultura, e investigar más de 100 libros, folletos, revistas, y entrevistar a grandes personajes para que me ilustraran sobre la vida, la personalidad, la trayectoria de Eloy Alfaro. Es así como pude, en la segunda semana de enero de 1975, entregarle a Nancy Bravo, en Diario El Universo, el reportaje con fotografías sobre el asesinato de Eloy Alfaro ocurrido el 28 de enero de 1912 en el Parque Elegido en Quito, primero en el Expedal García Moreno, luego el arrastre de sus cuerpos, él y sus tenientes, y la güera bárbara del Ejido. Ese reportaje salió a 2 páginas centrales del suplemento para todos, a colores. Entonces, por la investigación que yo tuve que realizar, larga, tediosa, pero interesante, de haberme convertido en ratón de bibliotecas durante más de 2 meses, pude también establecer que los historiadores de la sierra, fundamentalmente, habían pregonado en varios libros, en conferencias y en la enseñanza a la juventud manabita ecuatoriana que Eloy Alfaro era un hereje, era un ignorante, era un asesino de curas, era un audaz y temerario que a base del machete, de los macheteros, había llegado al poder, que nunca estuvo en escuela, colegios ni universidades, y que sin embargo fue presidente de la Constitucional durante 2 ocasiones, jefe supremo otras tantas. Entonces me propuse en 1974 escribir un libro para romper ese mito que lo tildaban a Eloy Alfaro como un hombre de poca capacidad, talento, hasta de ignorante. Es así como durante 20 años me puse a preparar el gran libro que más tarde se llamó Eloy Alfaro, 100 facetas históricas, y tuve que reunir alrededor de 3.000 o 4.000 páginas, alrededor de 2.000 y 3.000 fotografías. Pude seleccionarlo con la gran ayuda de ese otro gran periodista guayaquileño, el doctor Ignacio Carballo Castillo, que me acompañó en recorrido por diversas ciudades del país y me acompañó en la corrección del libro hasta que finalmente, el 5 de junio de 1995, al cumplirse 100 años de la Revolución Alfarista, se presentó el libro en la Casa de la Cultura de Manaví, que más tarde la denominamos Eloy Alfaro Delgado. O sea, 20 años duró Durante 20 años duró mi investigación ya. Y me hice allí un investigador, un biógrafo alfarista. Tuve la suerte de haber contado con criterios de historiadores de la talla del historiador mayor del Ecuador, doctor Enrique Ayala Mora, y otros escritores ecuatorianos que opinaron que por fin salía un libro para romper el mito sobre lo que se había venido hablando de Eloy Alfaro. Tanto que fui a las escuelas de Montecristi a donar mi libro a cada una de las escuelas, y en concursos internos era un 5 y 10% los estudiantes que sabían quién era Eloy Alfaro, o que sabían la otra cara de Eloy Alfaro, ¿no? Que había perseguido expulsado a los jesuitas del Ecuador, que era machetero, que no tenía una cultura para ser presidente del Ecuador. Entonces ese libro, la primera edición fue 3.000 ejemplares y tuvo 10 reediciones de 3.000 ejemplares cada una, lo que vino a constituirse un bestseller y en una cátedra viva sobre la vida y obra de Eloy Alfaro Delgado. Y a raíz de entonces me convertí en biógrafo alfarista, que los familiares del libertador Alfaro me invitaron a Panamá varias veces. Yo no pude
viajar porque los libros se agotaban y allá tenía que ir con 1.000 o 2.000 libros y no tenía los ejemplares suficientes. Y realmente ahí vino ya la otra cara de la medalla Eloy Alfaro, la Casa de la Cultura de Manabí en 1980. La autotitulamos Casa de la Cultura de Manabí Eloy Alfaro con el lema Manabí Potencia Cultural y creamos la Cátedra Alfarista, itinerante en plazas, mercados, universidades, colegios, escuelas, con concursos de oratoria, que lo instituimos cada 5 de junio, cada 25 de junio, en homenaje pues a la Revolución Alfarista y al natalicio de Eloy Alfaro. Por eso estas dos grandes fechas están incluidas en el mes del manabitismo. Doctor Iglesias, indiscutiblemente que ese aporte vino a hacerse justicia, porque se ha dicho que Alfaro, como usted bien lo señalaba, no era un intelectual que apenas sabía leer y escribir, porque ese es el centralismo cultural. Es más, se ha sobredimensionado la figura de José Peralta. Cuando José Peralta fue canciller en la última etapa, en el último gobierno, y no fue un gran canciller tampoco, porque claro, era un joven corazón ardiente y cometía muchos errores. Enrique Ayala dice que el concordato no le beneficia al Ecuador, que pudo haberse negociado, pero como Peralta no tenía experiencia. Y miren el museo, el mural de Guayasamín en, en, en la asamblea, también está un Peralta inmenso. Esto no le quita mérito al Peralta, pero hay el mito de que el ideólogo es Montalvo y el gran asesor del Alfaro era Peralta. Tremendamente falso. Y yo creo que con esas cartas que MacDougall, que era su amigo, que lo trajimos también con usted, y Enrique Ayala, el que le hace el prólogo al libro de Alfaro, porque Alfaro escribió un libro, sus memorias. No me acuerdo del que era historiador de Oxford, el nombre, pero que se reeditó. Ahí se demuestra la ilustración que tenía Eloy Alfaro. Y segundo, sus partes de guerra eran bien redactado, con estilo, pero lo importante es que Dumar Iglesia vino a romper. Yo me acuerdo que los concursos de oratoria, vamos a ver, doctor, si lo retomamos por lo menos el 25 de junio, eran más o menos mañana y tarde, más de 200 colegios hablando oratoria sobre la Biblia, el aporte de Eloy Alfaro, y luego el año siguiente declamación. Y hubo un poema de Vicente Espinales que general, que todos los niños se lo sabían, y el póker de la patria de Nelson Estupiñán Vaz. ¿Qué recuerda de esos concursos? Sí. Efectivamente, volviendo al tema de José Peralta, él fue un gran ideólogo del Libertador Alfaro, pero recordemos que Alfaro, en su niñez, su padre le trajo a Montecristi preceptores de Europa. Y ahí pudo Eloy Alfaro aprender diversas ramas del conocimiento de esa época en que le tocó vivir su juventud. Pero también acompañó a su padre, Manuel Alfaro González, a su recorrido por diversos países de Centroamérica, de América Latina, porque su padre era un gran exportador del sombrero de paja toquilla. Y allí Alfaro pudo, en sus diversos viajes, conocer a varios personajes que luchaban por la independencia en los pueblos de América. Ahí se hizo masón. Claro, claro. Abrazó la masonería también junto a otros grandes libertadores de nuestra América. Y esos masones son los que le ayudaron más tarde a la construcción del ferrocarril más difícil del mundo, que ni García Moreno pudo avanzar varios kilómetros. Entonces, hubieron varios personajes que se fueron uniendo a la lucha de Eloy Alfaro, como Vargas Torres, en Esmeraldas, que no solamente era un ideólogo, sino un hombre que aportaba grandes sumas de dinero, porque Eloy Alfaro era como la ave fénix. Luego de
su primer autodestierro, ocurrido en Montecristi, pasó a la Ensenadita de Manta, el 5 de junio de 1864, donde apresó al gobernador, porque para entonces la capital de Manabí estaba en Montecristi, al general Francisco Javier Salazar, que más tarde fue ministro de Guerra y García Moreno. Allí lo llevó detenido a la hacienda de Corrales de Isabel Muentes, la primera heroína alfarista. Pero la astucia Isabel Muente. Isabel Muente. Ya. del gobernador de entonces le ofreció a Eloy Alfaro pasarse a sus filas. Alfaro aceptó, y cuando se iba a firmar el armisticio en Montecristi, ahí realmente intentaron asesinarlo a Eloy Alfaro, Eso fue una emboscada o y traición. tuvo que Alfaro escapar, huir inmediatamente hacia Manta y nuevamente avanzar hacia Panamá, que era provincia de la República de Colombia para entonces, ¿no? Entonces Alfaro vivió 41 años de cárceles, destierro y vicisitudes, y en todo ese lapso visitó como gran desterrado, pregonero de la lucha por la libertad de los pueblos de América y de su patria, Nueva York, Venezuela, Nicaragua, México, y pudo compenetrarse de la situación que vivían varios pueblos sojuzgados de América. Por eso, cuando llega al poder, su primera gestión fue dirigir una carta a la reina María Cristina de España pidiéndole la libertad del pueblo cubano. Y esos grandes hechos y acontecimientos fueron modelando la vida de Alfaro, que aquí en Portoviejo sufrió un duro revés el 1 de diciembre de 1884. Por una falta de estrategia, Alfaro no avanzó hacia Portoviejo bajando las lomas del cementerio, sino que avanzó hasta Picuazá, y desde Picuazá organizó sus tropas por diversos frentes de lo que hoy son los Florones, el Papagayo, etcétera. Entró a Portoviejo, pero descuidó la zona de la loma del cementerio donde debían llevar refuerzos y no llegaron. Y para entonces el gobierno días antes había designado gobernador de Manabí al coronel José Antonio María García Pino Argote, que es de las ascendientes familiares del doctor Patricio García Villavicencio, viene a ser sobrino nieto. Y este gobernador intrépido antialfarista creó las primeras guerrillas urbanas en Portoviejo, hizo zanjas en los alrededores de la gobernación del Parque Portoviejo, y luego que Eloy Alfaro entró con sus tropas a las 2 de la tarde se tocó clarinada de retirada, pero ya hubieron centenares de muertos de ambas partes. Y no es como se dice que la primera hoguera bárbara fue en Quito el 28 de enero de 1912, fue realmente en Portoviejo el 1 de diciembre de 1884, donde hoy en la calle Olmedo, frente a lo que es la previsora Olmedo y Sucre, se formó una pila de muertos y heridos inclusive, y se les prendió fuego. Vea eso. Y allí en carretillas llevaban los cadáveres a una fosa común al cementerio. Cuando yo daba una conferencia ante los jóvenes estudiantes de la escuela Tiburcio Macías y relataba la derrota de Alfaro en Portoviejo, y Buquillas, nuestro gran escultor, estábamos ahí con Héctor Villagrán Cepeda y otros personajes. Se me acercó y me dijo que a la juventud no debíamos decirle que Alfaro fue derrotado, pero si a Alfaro le decían el general de las derrotas, era como el ave fénix, que venía al Ecuador, volvía a Panamá, resurgía con sus embarcaciones, era derrotado, volvía y regresaba. Pero la grandeza de Alfaro está en que 5 días más tarde de la batalla de Portoviejo, el 6 de diciembre de 1884, libra la heroica batalla naval del Balsamaragua. Claro. Donde también fue derrotado en alta mar, pero Alfaro heroicamente ordenó que se incendiara su buque La Juela y lo estrellaran contra los buques del gobierno, y pudo salvarse en un barril que no sabía nadar. Leonidas Plaza ahí lo ayudó a salir. ¿Esa parte de la historia es verdadera o es algo literaria? No, es verdadera. Alfaro no sabía nadar, pues lo lanzan a 300 metros mar adentro y lo van sacando él prendido de un barril.
y allí se internó en las montañas nuestras durante Y lo de varios su tamaño también es verdadero. Claro, sí, O sea, sí, sí. porque de acuerdo a ahí hay tantos mitos y tantas situaciones que de pronto como que nos confunden, ¿no? Y luego, Y datos precisos como los que estaba y manifestando luego ahora. en la ruta de Puerto Viejo, al ir de Charapotó rumbo Bahía, se le acerca un jovencito de 16 años, Leonidas Plaza Gutiérrez. Ya. Y Alfaro lo invita a incorporarse y lo lleva a la batalla naval de Balsamaragua. Y Alfaro lo hace todo a Leonidas Plaza, general de la República, lo llevó a Centroamérica, lo Mira, hizo presidente de la República. Y más tarde otro capítulo que ya. vamos a ver, la traición de Plaza, pero fue un gran ideólogo del pensamiento alfarista. Y qué verdad que Alfaro quería que su hija se casara con Leonidas Plaza. ¿A quién? ¿Cómo? Si es que de verdad hay que Eloy Alfaro quería que su hija se casara con Leonidas Plaza. No conozco bien ese detalle, pero Leonidas Plaza sí buscaba más que todo una terrateniente de la sierra, una millonaria de la sierra, y obviamente que lo logró. Logró Leonidas Plaza Gutiérrez, ¿no? Se casó con Avelina Lazo. Hay una hacienda de la Avelina incluso, ¿no? Pero esas traiciones vienen más tarde, porque en la primera presidencia Alfaro, Leonidas Plaza ayudó a continuar la obra del ferrocarril. ¿Ya? Él fue el que expulsó a los jesuitas del Ecuador, no fue Eloy Alfaro. Y fue un gran cumplidor y ejecutor del ideario alfarista. Lamentablemente después ya lo abandonó la banca, la aristocracia de la costa y de la sierra. El mismo Partido Liberal lo traicionó. Y si bien es verdad asumió un segundo mandato en 1906, fue derrocado por esos mismos compañeros liberales y por la banca y terratenientes de la sierra, y no le permitieron siquiera terminar su periodo, porque el 11 de agosto de 1911 hubo un zafarrancho militar y Alfaro tuvo que asilarse en la legación mexicana y salvar su vida. Entonces, cuando se regó la noticia que Leonidas Plaza quería ser nuevamente presidente de la República y ser candidato a la vez, a él se lo opuso tenazmente el general Julio Andrade, que para entonces era embajador del Ecuador en Colombia. Pero se alzó en armas el Tigre de Bulubulo, el general Pedro J. Montero en Guayaquil, y ocurrieron las batallas de Huira, Naranjito y Yaguachi, donde cientos de miembros de las tropas de los ejércitos, tanto de Flavio Alfaro, de los insurgentes, como del gobierno, cayeron abatidos en las batallas de Huira, Naranjito y Yaguachi. En esas circunstancias, el general Pedro J. Montero le hizo un llamado a Alfaro para que venga como mediador de paz. Y Alfaro, que ya estaba en Panamá, 70 años de edad, viviendo su ancianidad con su esposa, una heroína, Ana Paredes, Arosevena de Alfaro, sus hijos, sus nietos, no desatendió el llamado de su patria, se embarcó y llegó en un barco directo de Panamá a Guayaquil y logró la mediación de Estados Unidos e Inglaterra, y se firmó el famoso Tratado de Durán, un tratado de paz que es respetado en todas las guerras, y al vencedor se le perdona la vida y se facilita que pueda regresar a sus respectivos territorios. Y ahí es precisamente donde luego de la firma del Tratado de Paz de Durán, Leonidas Plaza desoye ese tratado, lo echa al tacho de basura y ordena la captura de Eloy Alfaro y de sus tenientes, los generales Manuel Serrano, Flavio Alfaro, Ulpiano Páez, Medardo Alfaro, del periodista Luciano Coral. Y como paradoja del destino, en el mismo tren que Alfaro construyó por la unidad de la patria y que lo inauguró gloriosamente el 25 de junio de 1908 en la estación de Chipacalle, fue embarcado, fue conducido a Quito, rumbo al ex penal García Moreno, y allí se había todo preparado. Las celdas habían sido ya deshabitadas y habían sido colocados ahí criminales prontuariados. Y al entrar a las celdas, iban siendo asesinados uno por uno de los acompañantes de Eloy Alfaro y el propio Eloy Alfaro, lanzados de los pabellones a la planta baja. Celda número 13, donde estaba Eloy Alfaro, que yo recorrí finalmente
hace algunos años para un nuevo libro mío, Eloy Alfaro Inmortal. Y Alfaro y sus tenientes fueron arrastrados por las calles de Quito e incinerados sus cuerpos ahí fue la hoguera bárbara. Y yo sostengo siempre que desde allí Eloy Alfaro está en la inmortalidad, está en la gloria, cabalgando los huracanes de los siglos, porque vino como mediador de paz, pero ofrendó su vida por la libertad de los ecuatorianos. Qué hermoso, qué hermoso. Indiscutiblemente eso es conmovedor y cualquier persona en los manabitas no conocemos esa historia. Yo me acuerdo que cuando la conocí, me atreví a decir que el Vía Crucis de Alfaro era tan sangriento, tan doloroso, tan mártir como el Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo. Porque embarcarlo, Robert, imagínate, embarcarlo en su propia obra en el tren y en los pueblos, cómo lo recibían las hordas de los traidores para insultarlo, martirizarlo, porque él tenía que saber que iba a la muerte. Su servicio de información y ese pueblo de Quito, porque sí es verdad, los provocadores estaban preparando el terreno para que el pueblo se vaya en contra de Alfaro y no lo contra. Igual como pasó con Cristo, con que la gente prefirió a Barrabás. También acá también en Quito lo recibieron porque estaban cansados de tanta guerra, de tanto violencia que vivía el Ecuador, la lucha revolucionaria. Es así para poder consolidar las transformaciones sociales, las únicas que ha habido en el Ecuador, ha sido gracias a Eloy Alfaro. Usted planteaba una vez levantar una memoria histórica sobre una especie de vía crucis que el Ecuador le debe para que conozcan la memoria cultural, lo que sufrió Alfaro al respecto, ¿no? Claro, ese Vía Crucis de Alfaro se inicia precisamente con su venida desde Panamá al Ecuador, el pletórico de poder contribuir a la unidad, a la paz entre los ecuatorianos, ¿no? Pero su trayectoria fue realmente algo dramática porque en el transcurso del viaje de Urán a Quito habían órdenes y contraórdenes del gobierno presidido por Carlos Freire Saldumbide. Y allí es donde se une el agua y el aceite. El gobierno designa como jefe de los ejércitos que salgan a combatir a las tropas alfaristas al general Leonidas Plaza Gutiérrez y nombra como jefe de la estrategia militar al general Julio Andrade. Entonces Julio Andrade se opone más tarde en Guayaquil a que Plaza capture a Alfaro y sus tenientes. Se opone a que los trasladen a Quito, porque sabía el fin que se esperaba, porque cuando ocurrió la batalla de Huigra, de Naranjito, sobre todo, cientos de muertos desfilaban en carretillas por las calles de Quito y en los balcones de las casas había crespones de negros con los rótulos "Mueran los Alfaros, muéralo y Alfaro". Entonces ya prácticamente la hoguera bárbara estaba preparada con anticipación y la hija Eloy Alfaro Colombia hizo una rogativa al arzobispo de Quito, Monseñor Federico González Suárez, para que interviniera, diera por favor urgente para que no permitieran que las hordas que se estaban preparando con anticipación asesinaran a su padre, Eloy Alfaro. En uno de mis libros narro cómo en su testamento el arzobispo de Quito, Monseñor Federico González Suárez, él dice que apenas alcanzó a escribir una misiva que se publicó en la imprenta de Diario El Comercio, pero según algunos historiadores, esa misiva no circuló. Y que González Suárez se limitó a observar los acontecimientos tras de las grandes cortinas del Palacio Arzobispal que quedaban diagonal al Palacio de Gobierno. Por allí pasaron los tétricos desfiles con los líderes mártires alfaristas. De tal manera que ese Vía Crucis fue también con la venia, si se quiere, de la alta cúpula de la Iglesia Católica Ecuatoriana, que pudo haber evitado la masacre.
si Monseñor hubiera salido con sus súplicas personalmente. No salió. Salió más tarde, ya cuando se había consumado la hoguera bárbara del Ejido y vinieron los otros acontecimientos. Por eso es que la hoguera bárbara está considerada como la ofrenda de un ecuatoriano ilustre, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, en un verdadero viacrucis, porque Alfaro intentaron asesinarlo en el trayecto de Urán a Quito varias ocasiones, en las paradas que hacía el ferrocarril, incendiando uno de los vagones. Pero Alfaro decía, mátenme de una vez aquí, ¿para qué me llevan a Quito si ya saben el fin que me espera? Sin embargo, las órdenes del gobierno de Freire Sanguidio fue terminante y Leonidas Plaza optó por venir a Manta. Y aquí hubo un gobernador entonces, coronel Belancetegui, que se negó a entregar la plaza de Puerto Viejo en lealtad de Eloy Alfaro. Pero Leonidas Plaza le envió un ultimátum con uno de sus lugartenientes desde el barco donde estaba él descansando en Manta y recibiendo noticias de los acontecimientos, que se rindiera o venía con sus tropas. Y Belancetegui entregó la plaza de Puerto Viejo, pero fue uno de los verdaderos opositores que subieron a defender el ideario de Alfaro, como un año más tarde, en 1913, Vargas Torres, Carlos Concha y otros, y aquí Medardo Ceballos Mieles, se integró a las guerrillas, la guerrilla de los conchenchones, para protestar por el asesinato de Eloy Alfaro. Y Filomena Chávez. Hablemos un poco de Filomena Chávez. ¿Cuál fue su participación? ¿Fue la única mujer? ¿Hubieron más mujeres? Porque una vez estábamos haciendo un análisis justamente para la celebración o la conmemoración, perdón, del Día de la Mujer. Estábamos queriendo buscar esas figuras y encontramos como única figura a Filomena Chávez, pero no teníamos mucha información de ella. En su investigación, ¿qué logró descubrir? ¿Cuáles son las mujeres? Hay algunas heroínas alfaristas. Tenemos apuntes. Bueno, entonces queda Joaquina Galarza, por ejemplo, fue la que lideró los chapulos, fue la que le dio albergue a Eloy Alfaro en su hacienda, y una guerrera indómita. Pero volviendo a Filomena Chávez, antes que ella fue Isabel Muentes. Isabel Muentes fue la que en su hacienda de Corrales, cerca de Colorado de Montecristi, lo convocó a Eloy Alfaro, y entre sus huestes le insinuó a Eloy Alfaro que era el momento que se levantara en armas porque ya lo estaban persiguiendo. Isabel Monte era rica, ¿no? Y ella había tenido noticias que ya el gobernador, que para entonces estaba en Montecristi, la capital de Manabí, Francisco Javier Salazar, andaba buscando a Eloy Alfaro. Y le dijo, joven Eloy Alfaro, tome mi fusil, levántese si puede hoy mismo en armas, porque es hora de defender a los ecuatorianos. Y Alfaro había hecho un juramento en el Cerro Centinela, cuando tenía apenas 16 años de edad, para luchar por la libertad de los ecuatorianos. Y Alfaro tomó el fusil que le dio Isabel Muentes. Y en ese mismo día, con alrededor de 20 macheteros, porque no tenían armas suficientes, se encaminó hacia Montecristi, rodearon la sede de la gobernación, apresó al gobernador y se lo llevó preso a él y a sus lugartenientes a la hacienda de Corrales. Allí estuvo varios días Eloy Alfaro. Pero claro, fue ingenuo, se confió en Salazar y más tarde fue perseguido. En 1910... Pero termine, Isabel Muente era una mujer de buena posición económica, era una hacendada. Claro, era una hacendada, tenía la hacienda de Corrales. El esposo era Manuel Muentes, que más tarde fue perseguido por Salazar, fue asesinado el esposo de ella y todos los que participaron en el levantamiento de Corrales. Y Alfaro, al irse, embarcarse por la Ensenadita, le dijo, vénganse conmigo, porque los van a perseguir, los van a asesinar. Y efectivamente, días más tarde, fueron fusilados en la plaza de armas de Montecristi algunos de los liberales que acompañaron al joven entonces Eloy Alfaro en su primer levantamiento armado. Filomena Chávez, doctor Zambrano, la figura de ella crece en 1910, porque si bien ella había nacido más antes, 20 años más antes, en Puerto Viejo, en el sitio El Guavito, se enfiló en las tropas alfaristas, muy joven.
Y cuando en 1910 el Ecuador fue amenazado en su soberanía por el Perú, y Alfaro convocó a los ejércitos y a las reservas para ir a la frontera, estando en Guayaquil, preparándose para viajar a las fronteras de la provincia del Oro con el Perú, viajó a Guayaquil Filomena Chávez con varios acompañantes, mujeres valerosas y hombres valerosos. Se presentó ante el libertador Alfaro y le dijo que le permitiera acompañarlo a defender la soberanía nacional frente al Perú. Pero Eloy Alfaro, allí conmovido, le agradeció, la ascendió al grado de coronela y le pidió que regresara a Puerto Viejo a continuar en la retaguardia, porque era una misión muy suicida, muy valerosa, para llevar a una mujer frente al campo de batalla. Y allí sigue la lucha heroica Filomena Chávez, que la vemos más tarde en las guerrillas, en los amarillos, en diversos lugares, y fue capturada más tarde en el gobierno ya de Leonidas Plaza Gutiérrez en 1903 y estuvo presa hasta 1916, que se firma un armisticio con el presidente Vaquerizo Moreno. Sale en libertad Carlos Concha con todos los que le habían caído presos con él, y entre ellos Medardo Ceballos Mieles y también nuestra heroína Filomena Chávez, y llena de gloria ella, continuó siendo liberal hasta su muerte más tarde en Manta, donde contrajo matrimonio y finalmente falleció. Fue maestra, ¿no? Terminó siendo maestra, ¿no? Ella se continuó siendo maestra. Su resto está en el Cementerio General de Puerto Viejo. En Manta. Ella finalmente fue a residir a Manta, se casó con un señor duque y allá falleció en Manta. Porque el ingeniero José Toro García dice porque dice que es pariente de ella, que está aquí en Puerto Viejo. No hay constancia. Yo he recorrido el cementerio de Puerto Viejo y no hay constancia. Hay que investigar eso, mi querido Robert. Claro, porque... sí. Y yo propongo, Julio, de Argos y de Delixus, que el próximo homenaje o reconocimiento en conmemoración al Día de la Mujer 2026, marzo, le hagamos apoyado de la información, de la investigación que tiene el doctor, de todas las mujeres alfaristas. ¿Cuál otra más? Ya tenemos dos. 3. A ver, hemos escuchado... Bueno, heroínas alfaristas, Sofía Moreira. ¿De dónde era ella? De Sabando, la mujer del coronel Zenón Sabando Ceballos. Ella fue realmente la que aprovisionó de armas, de pertrechos, de alimentos a las tropas alfaristas, y su negocio, que estaba ahí precisamente en la calle Chile, frente a la policía, frente a diagonal a la iglesia de la Merced, fue asaltado por las tropas del gobierno. Y ella reclamaba siempre que le restituyan sus bienes, y fue más tarde Eloy Alfaro en el poder cuando le restituyó su parte de lo que ella había perdido en eso, ¿no? También doña Ramona Mieles. Rosita Sabando, que viene siendo sobrina nieta. Claro, ella es descendiente de... Sí, ella tiene, que hay que invitarla. Ya, Sofía Moreira de Sabando se llama. Ella tiene mucho material histórico. Heroína alfarista, también doña Ramona Mieles, la madre de Medardo Ceballos Mieles. Ellas constan en el Trébol de Oro de la Revolución Alfarista, que salió publicado en el libro de Eugenio de Llanón Alcíbar. Natividad Delgado de Alfaro, Ramona Mieles de Ceballos y Sofía Moreira de Sabando. Son las que constan en el Trébol de Oro del liberalismo ecuatoriano. De allí tenemos la lideresa de los chapulos, Joaquina Galarza. Ella en Los Ríos. En Los Ríos, en la provincia de Los Ríos, ¿no? Ya. Y vamos recorriendo ahí una infinidad. Si debemos nombrar una heroína, realmente el Ecuador le debe inclusive un monumento a la esposa de Alfaro, a Ana Paredes Arosemena de Alfaro. Aquí cuando lo perseguían las tropas y allanaron su domicilio en Guayaquil, se paró frente a los fusiles y les dijo: a mi esposo no lo encuentran debajo de una cama ni escondido, lo encuentran en el campo de batalla y con el fusil al brazo. Esa mujer heroína que se quedó ciega después de tanto llorar el holocausto, el Viacruz y la muerte de su esposo Eloy Alfaro, merece también ser reconocida entre las grandes heroínas alfaristas. La mujer de Eloy Alfaro. Alfaro le fue leal, nunca, a pesar de que legalizó el divorcio. ¿Cuál es la anécdota cuando firmó eso?
Bueno, otra heroína alfarista es Matilde Huerta. Ya. Cuando Alfaro llega al poder, ¿Ella de dónde es? ¿Bahía o ella es de Estamos Charapotó. como seis, tenemos que hacer. Ella es de Charapotó, Matilde Huerta Centeno. Cuando Alfaro llega al poder se encontró en que la mujer ecuatoriana no podía estudiar, no podía trabajar en el sector público y solo servía para oficios domésticos y asistir a misa los domingos. Entonces Alfaro dicta un decreto nombrando postillona del Correo de Quito a Matilde Huerta Centeno, una heroína, porque a su paso diario al trabajo recibía pedradas, vejames e insultos de las mismas mujeres las conservadoras? conservadoras que consideraban que la mujer no era para trabajar ni para estudiar. Entonces ella rompe ese mito y Alfaro ordena que en todas las oficinas de correos del país se nombre mujeres como postillonas, como que atiendan el mostrador, y crea inmediatamente los normales laicos, donde surgen las profesoras normalistas de la patria, y así sí vamos a encontrar muchas heroínas, profesoras que dieron su vida por la enseñanza laica en el Ecuador. Mire qué maravilla, cómo estamos aprendiendo por el doctor Dumar Es Iglesias. que lo dije inicialmente, es una cátedra realmente. Yo estoy aquí perplejo, No. solo he leído lo que los libros y lo que los maestros quieren que nosotros escuchemos, y definitivamente hay muchos mitos. Es que la colección LNS, que es salesiana, que es profundamente religiosa, distorsionaban la historia del Ecuador, el centralismo cultural y religioso, ¿no? Bueno, y cuando usted menciona lo del divorcio, Eloy Alfaro, si bien es verdad abrazó los principios masónicos, su esposa era bien católica, doña Ana. Ya. Y a él el notario, cuando las damas conservadoras de Quito, católicas, temerosas, iban a hacer un desfile por la Virgen del 15 en esa época, y se acercaron donde doña Ana Paredes para que Eloy Alfaro diera el permiso. Y no solo que Eloy Alfaro dio el permiso, sino que donó su bastón de mando y un sombrero para toquilla de Montecristi. A la Virgen. Y cuando vino que el Congreso de la República aprobó el divorcio en el Ecuador, lo firmo, dijo, aunque yo no estoy de acuerdo, porque yo soy partidario de que una vez que hay el matrimonio debe ser indisoluble, pero Alfaro firmó Y soy el feliz, divorcio dijo, por con lo Anita. ecuatoriano. ¿Cómo fue que digo la palabra? Dicen que digo, Ah. y estoy feliz con mi Anita. ¿Cómo? Estoy feliz con mi Anita, yo casado con ella, ¿no? Sí, así dijo. Son los grandes anecdotarios de la vida y obra de Eloy Alfaro, que realmente él pregonó los principios de la libertad de los pueblos de América. Hablando de la religiosidad de Alfaro, la religiosidad popular, ¿qué verdad que le gustaba la fiesta de San Pedro y San Pablo? ¿Qué hacía con la fiesta? En uno de mis libros hay un capítulo que se habla Eloy Alfaro y el folclor nuestro. Ya. Y se narra que cuando Alfaro tenía 14, 15 años, primero asistió a una lidia de gallos y apostó. Y le apostó al ganador de la lidia de gallos. Cuando llegó a la casa, llegó contándole a su madre, doña Natividad, que había ganado en lidia de gallos, y el padre lo escuchó. Y lo obligó a Eloy Alfaro, al joven de la mano, lo llevó a devolver la apuesta, porque le dijo que las enseñanzas que le estaban dando no era para que su hijo sea un apostador, sino que luche más tarde por la libertad de los ecuatorianos. Y Alfaro ve el desfile de los negros y de los blancos, San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo. Y allí Alfaro reflexiona y dice, si así fuera nuestro Ecuador, que gozara de esta libertad, que puedan llevarse negros y blancos aquí en el Ecuador, Y hacer una ¿por fiesta qué no unidos? se llevan liberales y conservadores? Y Alfaro ahí fue partidario y apoyó siempre estas festividades de San Pedro y San Pablo folclóricas. Por la enseñanza que ¿Y traía. qué donaciones hacía a la Virgen de Montserrat? Bueno, Eloy Alfaro era un hombre práctico en saber dividir sus funciones de estadista. Recordemos que ya en el segundo mandato es cuando viene la logia masónica del Perú y le coloca sus insignias de maestro grado 33. Pero él se llevó muy bien con la iglesia católica ecuatoriana, tanto que Monseñor Federico González Suárez fue presidente
del Comité de la Soberanía Nacional. Y cuando Alfaro regresó victorioso a Quito, hizo retroceder las tropas peruanas. En 1910, el Monseñor Federico González Suárez emitió un manifiesto felicitando a Eloy Alfaro por su heroicidad. Y cuando tramontó el ferrocarril las montañas de los Andes y llegó a Quito victorioso, también Federico González Suárez emitió un manifiesto a nombre de la Iglesia ecuatoriana felicitando a Eloy Alfaro por la grandiosidad de esta obra, de tal manera que Alfaro no fue un perseguidor de la Iglesia. Si bien es verdad, Alfaro repartió los bienes de la Iglesia entre los establecimientos laicos, los convirtió en sede para que funcionen los normales laicos y restableció el derecho del indígena ecuatoriano a gozar de su salario, porque anteriormente 6 meses el indígena trabajaba para la iglesia, 6 meses para mantener a su familia. Eloy Alfaro rompió todos esos dogmas que existían y allí se fue ganando, obviamente, parte de la oposición de la cúpula de la iglesia ecuatoriana, que más tarde se convirtieron en aliados de los terratenientes de la sierra, de los liberales y los banqueros de la costa, para derrocarlo y provocar su asesinato y su martirio. Hablando de laicismo, vale que los manabitas, concretamente los portovejenses, conozcan el aporte de Eloy Alfaro a reactivar, a entrar en funcionamiento el Colegio Olmedo. ¿Qué arroja su investigación? Efectivamente, es un bello anecdotario. En 1883 al 84, Eloy Alfaro fue jefe supremo de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Y encontrándose Eloy Alfaro en una de sus sesiones de gabinete en la gobernación de la provincia, que queda en el mismo lugar donde hoy está el nuevo edificio que lo construyó cuando fue presidente del Consejo Provincial el doctor Cicerón Robles Velázquez. Allí preguntó por qué no había funcionado el Colegio Nacional Olmedo. Y los liberales que estaban ahí todos, entre ellos el propio coronel Zenón Sabando. Porque lo había fundado Ventimilla, ¿no? El Colegio Olmedo fue fundado el 28 de septiembre de 1952 por José María Urbina. Claro, 1852. José María Urbina, que más tarde vino a ser gobernador de Manabí. ¿Pero también. por qué no funcionaba? No funcionaba porque ese impuesto, que era realmente fantástico, impuesto a las exportaciones de cacao, de café, de la tagua, se lo llevaba a la Iglesia Católica. Lo confiscaban hasta para espionaje contra el propio Alfaro. Y a lo que le dijeron los liberales presentes en el Salón de la Gobernación, que tampoco había gente preparada para ejercer el rectorado, entonces Alfaro ordenó a su decán, uno de sus decanes, que llamaran al señor Joaquín José Lor Ceballos con Z. Entonces la gente se puso de pie y se alarmaron, porque Joaquín José Lor Ceballos era ultraconservador. ¿Ves? Ultraconservador. Es como si no entonces le dijeron, nombrando a los correctos. Pero, señor jefe supremo, ¿por qué manda a llamar a usted a un enemigo nuestro? Ultraconservador. Cúmplase mi orden y tráigalo a mi despacho al señor José Joaquín Lor Ceballos. La sorpresa fue grande. Cuando entra al despacho, José Joaquín Lor Ceballos avanza erguido ante el libertador José Eloy Alfaro Delgado y se dan un abrazo masónico. 3 palmadas cada uno. Era de la gran francmasonería José Joaquín José Lor Ceballos. Y allí Eloy Alfaro dijo, con diarios liberales, para que alguien esté cerca y lo controle a este hermano masón mío como rector del Olmedo, nombro vicerrector al coronel Zenón Sabando Ceballos. ¿Ves? Y así pudo iniciar sus clases en 1884 el Colegio Nacional Olmedo, gracias al libertador Eloy Alfaro Delgado. Él fue el primer rector. ¿Y el segundo rector quién fue? El primer rector fue José Joaquín Lor Ceballos. Luego nombraron a un ciudadano oriundo de Haití, no recuerdo el apellido ahorita, pero fue un gran rector del Colegio Olmedo. En inglés, que era protestante, y ya Eloy Alfaro, siendo presidente, nombró a Roberto Andrade, uno de sus grandes críticos antes de
Pero hay de que, la Revolución hay- Liberal, pero hay- que escribió el libro Eloy Alfaro, su vida y su obra. pero hay que rescatar que el segundo rector, el haitiano de origen francés, era protestante, no era católico. Claro, por eso Y- lo cuestionaron y tuvo que claro, renunciar. Sí, tuvo que renunciar, exactamente. sí, sí. Y el tercero es el que usted, Andrade, ¿no? Roberto Andrade, y también para esa época vino y que fue el que presidió la primera incorporación de Bachiller al Olmedo, el gran poeta coronado Numa Pompilio Yona. Vea eso. Fue rector del Colegio Nacional Olmedo, una gloria de la literatura ecuatoriana. Usted Roberto Andrade también fue Usted rector. sí lo rescata en su libro sobre Claro, en el libro que escribí, Ecuador Ecuador Cultural, ahí está Numa Pompilio Yona, están todos esos grandes rectores que tuvo el Colegio Nacional Olmedo, que fue un libro que lo escribí porque por el no había una historia auténtica de la trayectoria del Colegio Nacional Olmedo, y fue el gran José María Urbina, el creador en 1852 del Colegio Nacional Olmedo, que no funcionó por muchísimos años porque se robaban, se llevaban los grandes impuestos que había por la exportación del atagua, del café y del cacao, que eran para el Colegio Olmedo, hasta para espionaje contra Alfaro. Usted sabía eso, mi querido Robert, como educador. Bueno, hay muchas cosas que me estoy enterando. Definitivamente esta ha sido una cátedra, nos hemos ilustrado todos, hay mucha información y sobre todo desinformación, porque este libro, y no solamente este libro, sino este programa que estamos transmitiendo, va a ser un material de ayuda para muchos, sobre todo para los jóvenes, para que conozcamos Profesores de realmente historia, y, para y analizar. enmendamos, porque muchas veces, bueno, escuchamos nada más, pero no valoramos y no realmente analizamos la dimensión histórica, cultural, estadista que ha tenido Eloy Alfaro para la vida de los ecuatorianos. El laicismo, ¿no? La libertad de culto y conciencia. ¿Cómo fue Yo que- veo Julio, para hacer un paréntesis, el doctor ha traído un poemario, un libro Un donde libro. está un poema. ¿Qué tal si nos comparte ese de su voz? El último acto que organicé el 5 de junio por los 130 años de la Revolución Alfarista, Julio hizo mención a un gran poema, El Póker de la Patria, escrito por Nelson Estupiñán Vaz. Esmeraldeño. También tenemos otro hermoso poema aquí de Alejandro Velasco Mejía. He traído los dos para, si ustedes me permiten, dar lectura Vamos, claro. en claro. homenaje literario a nuestro libertador. El toque cultural. El Póker de la Patria. Esto es de Nelson Estupiñán Vaz. Esmeraldeño, padre Esmeraldeño, del sí. instituto. De la La literatura. patria también juega las cartas y sabe jugar bien, pero juega de pie cada jornada, como siempre está de viaje o como que nunca acaba de llegar. Ahora está la expectativa, recta y de pie, en el estribo, con escrutilante póker de ases entre manos, Rumiñahui, Espejo, Juan Montalvo y Alfaro. Alfaro con su calva de santo excomulgado y su barba de plata milenaria, está puntual entre los motines. Convoca con voz luctuosa a Guayaquil el 15 de noviembre. Agita las calles antes de tomárselas y en las noches adiestra en el campamento sus guerrillas. Alfaro es Montalvo con fusil. España machacada en América hasta dejarla libre de aleaciones. Gigante como los llegados por el mar y los vientos. Espada de toda patria presa en el Caribe. Capitán de altura universal. Alfaro abre a tiros en el polvo el camino al país y reparte a manos llenas entre los montoneros la esperanza. Atraviesa nuestro mar de sargazos, da oxígeno a la patria y sabe jugar bien, pero juega de pie cada jornada, como que siempre está de viaje, como que nunca acaba de llegar. Ahora está a la expectativa recto y de pie, en el estribo, con ese rutilante póker de ases entre manos. Rumiñahui, Espejo, Juan Montalvo y Alfaro. Alfaro es Montalvo con fusil. España machacada en América hasta dejarla libre de aleaciones. Gigante como los llegados por el mar y los vientos. Espada de toda patria presa en el Caribe. Capitán de altura universal. Alfaro abre a tiros en el polvo el camino al país y reparte a manos llenas entre los montoneros la esperanza. Atraviesa nuestro mar de sargazos, da oxígeno a la patria, lleva al Estado los sanitarios vientos del Pacífico, sus corrientes termales,
separa el agua del aceite, derriba antiguos portones coloniales y entrega generoso su corazón equinoccial en el tumulto. Le pone ruedas a la patria y suben sobre ellas prisioneros, afirmándose en los escalones del martirio, y un domingo de sangre inolvidable. Viernes Santo ecuatoriano, Alfaro, sentenciado, entra oyendo su requiem al penal. A Alfaro lo atraparon esas manos que cogen por la pretina cualquier nación y lo detienen. Le abren arteros huecos en el suelo, le tergiversan los claveles, le derriban a tiros sus gorriones y eclipsan el sol en mediodía. Dicen que en el ejido al pueblo quiteño lo quemó. Yo lo niego, el pueblo quiteño no quemó Alfaro. Cuando un pueblo mató a su adelantado, cuando las llamas quemaron otra llama, cuando un comando destruyó su cabeza de playa en la ofensiva, Alfaro escapó de la fogata ileso, subió a la inmortalidad, y de entonces es el hombre invisible que anda por todas partes conspirando. Toca a arrebato en las montañas, flamea su espada en media calle, agita su cascabel en las cornetas, sube al aire hasta el escalón consolidado, vuelve a saltar de la alajuela, trepa entre espumas los farallones afilados, gana las tembladeras de la costa y demanda su puesto, hoy día, aquí mismo, en este instante, en la nueva pelea. Nelson Estupiñán Base, el póker de la patria. Hermoso, Qué bello, ¿no? Hermoso, sí. Doctor, y a propósito de la muerte de Alfaro, se han declarado muchos crímenes de Estado. La muerte de Alfaro debe ser declarada crimen de Estado. Esa muerte, ese asesinato está impune. Pero No, es que realmente el asesinato de Alfaro fue un crimen de Estado. No sé, definitivamente fue. Claro, Crimen de Estado porque el gobierno de entonces pudo haber evitado esa muerte, dejando que Alfaro regrese a Panamá. Se había firmado el Tratado de Durán, con la garantía de Estados Unidos e Inglaterra. Y sin embargo, el gobierno de entonces, lleno de odio, de rencor, de sectarismo, ahí ya lo habían traicionado Alfaro los liberales también de tradición, como Leonidas Plaza, como Miguel Valverde, como otros. y la iglesia debe ¿no? pedir perdón por su silencio cómplice. En ese Claro, momento. claro, claro. Entonces, arma un ejército. Y en ese ejército, con todas las consignas de asesinarlo Alfaro en el trayecto, se intentaba escapar del tren que él mismo construyó por Unidad Nacional. Es llevado a Quito y el gobierno preparó de antemano las celdas del ex penal García Moreno. Sacaron a los peores delincuentes que estaban allí presos y metieron criminales en la celda. Cuando llega Alfaro y sus tenientes al ex penal García Moreno, abren las celdas para que entren los mártires y allí van siendo asesinados uno por uno. Algunos resisten. El último en resistir fue Flavio Alfaro, pero finalmente fueron asesinados en sus celdas. Yo tuve oportunidad de inclinarme en la celda número 13 de Eloy Alfaro, orar por él, y como que un halo de una mano benigna se asentó en mis sienes, como que era la mano de Eloy Alfaro al paso del tiempo que me decía y me bendecía para que siga adelante. Y diciéndoles a todos que finalmente, luego de alrededor de 20 años de un sainete jurídico, en la que ese gran jurista lojano, Pío Jaramillo Alvarado, fue el fiscal acusador, él acusó a Freile Saldumbide, acusó a Leonidas Plaza, acusó a otros miembros del gobierno de Freile Saldumbide, pero finalmente el juicio determinó que porque el crimen fue en tumulto, no había ni cómplices, ni autores, ni encubridores, y quedó En la impunidad. este crimen en la impunidad y la infamia más grande que registra la historia nacional. Pero en algún momento, un familiar de ellos, El pueblo. alguien en el Ecuador Nosotros, debería la ciudadanía. plantear que se reabra el juicio por la muerte de Alfaro y se establezca que fue realmente un crimen de Estado. Así es. Y mire que lo reivindica también en el sexentenario Monseñor Lorenzo Beltonini, en ese momento arzobispo, y dice que Eloy Alfaro está en el paraíso. ¿No? Bien, Contradiciendo interesante. su antecesor a Schumacher.
Hay otro canto literario hermosísimo, si me permite, que lo he traído por Adelante, este acto, adelante. doctor y Julio. Se llama La Alfarada. Ese- En cambio, es de Alejandro Velasco Mejía, y dice: Eloy Alfaro, el viejo luchador, era un hombre sencillo como el viento y fuerte como el mar. Don Eloy era un hombre de los nuestros, de la misma tierra que amasamos, del árbol y la flor del agua nuestra. Moreno como el pan, el viejo luchador tenía de Gerona, de Riego y de Bailén el sol, la sangre, y algo de la vieja sangre de Costello Sol y de las piedras, de aquellas que esculpieron los Caras, los Mantas, los Bahías, de pequeña estatura como el puma, las vertientes, las pequeñas montañas, había brotado de la soleada tierra como brotaron los ríos, los mangles, los pájaros silvestres. Sencillamente, el viejo luchador brotó del pueblo, como brotaron del pueblo las rebeldes jornadas. Era un hombre tocado del mismo ideal, el que sembrara el genio rebelde de Bolívar en la conciencia latinoamericana. Niño aún, don Eloy, el visionario, vería en su hogar a Rosas, a Francia, a Melgarejo, con su horca, su plomo y sus verdugos agitando verdinegras banderas del sepulcro. Y vería también al gran tirano en piedra convertido en su silla de piedra recostado con su vaso de sangre, sus óleos, su ceniza. Y luego en su soñar vería a los pueblos de ébano, de bronce, al pueblo de Martí, de Juárez, de Zapata, a los hombres de Orozco, de Siqueiros, por la tierra y libertad, por mejor vida combatiendo. Y vería mejor aún más cerca, en un 5 de junio legendario, al pueblo ecuatoriano en lucha por la causa de América, su causa. Y vería al pueblo oscuro del montón, al pueblo entero con su viejo fusil y su machete, escribiendo con sangre una historia rebelde, la Alfarada. Y otra vez, desde allí salió el gigante, el viejo luchador curtido en Galte, en Muina, en Quirindé, en Esmeraldas, en los altos fríos de Piñán, Río Verde, Monquilve, Chula, El Salado, o en la roja cubierta de un navío rebelde, el Pichincha, el Alajuela, o en la roja cubierta de un navío. Pero esta vez ya no estarían con él sus camaradas, sus viejos camaradas en la muerte, Vargas Torres, Infante, Los Cerezos, ni estarían Marín, ni Trejo, ni Valverde, ni el Negro Baltasar, ni el Cholo Suárez. Y otros hombres salieron a luchar, y salieron desde el grito acallado y de la angustia, del mezquino jornal y del tugurio, del campo a las ciudades, del dorado sepulcro de las minas, de los predios del hambre, de las sombras. Y a luchar salieron los montubios, de las tierras bajas, con su tristeza de arroz, su fusil y su coraje. Y salieron también del Guasipungo, de la helada miseria y del silencio, los hombres del maíz, del páramo, del viento, los Sáenz, los Guamán, los Guaracocha, los Imucango, los Caxicondo, los Balbuca, con 4 siglos de opresión y de desprecio. Y al combate, desde el verde infierno del Trapiche, el caucho, la madera, los hombres de color salieron con su eterna sonrisa de algodón y su escondida pena de tabaco. Y esta vez salieron por cobrarse, entre otras, una deuda lejana, muy lejana, aquella que dejaron olvidada en el antiguo galeón de los negreros. Pero ahora todo era distinto, porque el pueblo, en esta vez, herido, como el puma o el jaguar en el combate, abrió su enorme garra y con él don Eloy entró en la lucha. Comenzaron el ascenso de los Andes, hombres de todas las regiones, pero de humana condición rebelde. Y con Alfaro subieron su hermano Medardo, los Mendieta, Páez, Morales, Valles, Franco, el Mono Torres y los serranos Andrade, Moncayo, Peñalosa. Y fue en la pequeña colina Amulá, en Chimbot, en Bayubuc, en Lidia, en Chasqui, el Socavón y en los campos de niebla de Gatazo, donde se oyeron el tronar de los cañones, el chasquido del plomo y los machetes y el grito de victoria de los nuestros. Y fue allí donde dejaron su vida como luz, como simiente, el color de su sangre y su bandera. Con su sangre y con fuego y con audacia
sus rojos guerrilleros se treparon hasta las cumbres de la azul montaña. Entonces comenzaron por romper la niebla, la malicia, lo que ocultaba la eterna explotación del hombre, y arrancharon de las manos del amo y sus verdugos el látigo y el cepo, y arrasaron con la mita, el latifundio y la encomienda, y fueron más nuestro pan, más limpio el aire. Pero algo que se tramaba en silencio y en la sombra de los cuarteles, conventos y sacristías y en las cavernas del alma miserable y detrás de la sede y las colinas, el odio y el crimen se tramaban. Luego a espaldas del pueblo, sin que el pueblo consciente interviniera, consumaron en la mitad del mundo una nueva inquisición, la hoguera bárbara. Y ahora sí, ya libres de temor y asegurados, desenrollaron el rústico cabestro y pusieron candados sus caudales, y con muros de alambre, de pencas y cabullas, otra vez la tierra la cercaron, y volvieron a contar y recortaron las ovejas, los indios, el ganado. Luego, como en la Pascua de Moisés, cenaron, se hartaron de vino y de cordero, y fueron a la misa, cantaron y rieron, y gozaron de todos los placeres, fornicaron. Después vino el silencio, un silencio de tumbas y bocas acalladas, un silencio de espera, un silencio. Volvieron a reinar las sombras, pero el faro de nuevo ha despertado, se despierta, vuelve el pueblo, cuando el pueblo, su pueblo, se levanta. Alejandro Velasco Mejía, La Alfarada. Muy hermoso. Hermoso, hermoso. Pero eso va tenemos que más a la prosa poética, ¿no? claro. Y en cambio que Nelson Estupiñán va poesía pura. Claro. Bueno, ya sería momento también de hacer otro programa dedicado a la poesía dedicada al ¿Cuántos Faro. poetas ecuatorianos le han cantado al Faro? Bueno, yo estoy escribiendo un nuevo libro donde aparecen en este libro nuevo que está en imprenta ya, Eloy Alfaro, en Insignia del Ecuador, alrededor de 50 poetas. Wow, ecuatorianos. Todo el Ecuador, sí, todo el Ecuador. Interesante, Aquí interesante. está General de Vicente Espinales, también un bellísimo poema de él. Está en una sección que se llama Homenaje literario a Eloy Alfaro. Y sobre eso podemos hacer un recital. Claro, claro, para el 25 podíamos hacer algo. Alrededor de 50, sí, que está. No, más para la muerte. Porque para el Perfecto. 25, Aquí hay un fragmento de Víctor Arias que me permite, un fragmento nomás, Ya. cortito, de Sí, porque ya está. fragmento del general Alfaro. Y bien, señores, ha llegado la hora de decirnos la plena, dejarnos de cuentos y mentiras y poner al guerrero en el banquillo. Se le acusa de haber tumbado el kiosco a los señores curas, de poner patas arriba a la esperanza y danzarle la falda a la niña más bonita de la escuela. El pueblo dice que lo crucifiquen, que le arranquen los dientes y las uñas, que le metan un fierro por la boca y después que le incendien su locura. Dicen también que tiene pacto con el diablo, que se escondía en una montaña y aparecía por otra, que sus guerreros se multiplicaban en la noche, igual que los luceros, porque haciendo esta guerra no había tiempo para hacer el amor de todos modos. Dicen que estaba hecho, que había logrado todo en este mundo, pero que fue un gil de la tablada, que se quedó sin nada, que se embriagaba con el orine dulce de la gloria y vomitaba estrellas. Pero nada, condenarlo Alfaro, amárrenle la lengua y azótenle los dientes, porque si este hombre corre, nos dejará botados y no habrá primavera que lo alcance. Dice que también era hermoso como un potro salvaje, que le entraban unos arrechuchos como la fiera indómita, que no había cincha que lo contuviera y que hasta los tiranos los echaba abajo con toda su cantaleta libertaria. Víctor Arias. Víctor Arias, poeta cartel. Él tiene la novela histórica, ese género tan muy controversial. Está Verdi Ceballos, está Vicente Espinales. Muy controversial esa novela histórica. Muy bien. También tiene Gino Martín Robles, otra novela histórica, Código. Hay una romanza, el viejo luchador de Vicente Espinal, romanza, bellísima. Es que en Sí, yo pienso que ya en la parte de edición pues tendremos que dividir este programa porque ya nos hemos salido mucho del tiempo, pero interesante, no lo hemos sentido, interesante y sobre todo lo comprometemos, doctor, para tener un próximo programa dedicado solo a la parte poética, claro, lo que se ha escrito, la poesía que se ha escrito de Alfaro, y ahí sí, todos esos connotados ahí, poetas que han tenido ese don de escribirle. Yo quisiera, doctor Zambrano,
compañero Julio Villagrese, agradecer la invitación y felicitarlos porque ustedes, abrazando el legado de Alfaro, permiten que realmente se fortalezca el laicismo en nuestra patria, que es uno de sus legados más grandiosos. Recordemos que cuando Alfaro llegó al poder, cualquier ciudadano del mundo podía llegar, vestirse sacerdote, proclamarse líder de diversas religiones, y no había norma, no había regla. Alfaro trae al Ecuador los principios de la Revolución Francesa de igualdad, libertad y fraternidad. Y él sostenía con sus ideólogos, entre ellos José Peralta, que para fortalecer la nacionalidad ecuatoriana era fundamental como columna vertebral fortalecer el laicismo, y por eso creó los normales laicos en la patria ecuatoriana. Usted, señor doctor Zambrano, tiene este rol importantísimo de continuar con la difusión del legado del ideario alfarista, que no significa que abracemos el ideario liberal, sino que esa revolución de Alfaro quedó trunca con su asesinato, porque el Ecuador hubiera sido diferente si se hubiera avanzado con sus grandes principios que nos legó precisamente ofrendando su vida en la hoguera bárbara del 28 de enero de 1902. Gracias, fuerte abrazo a ustedes. Gracias. Fuerte abrazo a todos y gracias a los amigos que en las redes sociales pues nos formulan preguntas y nos apoyan dando like y sobre todo pues suscribiéndose a nuestro canal. Muchas gracias, fuerte abrazo, gracias amigo Julio, gracias doctor Dumar, y lo comprometemos para un segundo programa. Muchas gracias a todos. Encantado, gracias. ICSUB Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad.